El sobre estaba abierto encima de la mesa. Ni siquiera lo habían cerrado, como si ni valiera la pena esconder lo que habían hecho. Daniela lo levantó con los dedos, leyó los números y se quedó quieta. Detrás de ella, su hermana Valeria cruzó los brazos y dijo con esa voz suya, esa voz que siempre sonaba como si estuviera haciendo un favor. Mamá me lo dejó a mí. Tú siempre fuiste la que no supo administrar nada. En esa sala había 8 personas, tíos, primos, el notario con sus papeles ordenados. Todos miraron a Daniela esperando que llorara, que gritara, que hiciera algo. Daniela no hizo nada de eso. Sonrió. Una sonrisa chiquita, tranquila, como la de alguien que acaba de recordar algo que los demás todavía no saben. Valeria no entendió esa sonrisa. Nadie en esa sala la entendió. Yo tampoco lo hubiera entendido ese día. Pero 3 años después, sentada en su departamento nuevo, con el sol entrando por una ventana que era completamente suya, Daniela me contó todo desde el principio y entonces sí entendí. Daniela tenía 34 años cuando murió su mamá, pero para entender lo que pasó hay que ir mucho más atrás. Hay que ir a cuando tenía 9. Creció en una casa de paredes de bloc en Ecatepec, de esas que siempre huelen a humedad y a frijoles en la estufa, donde el ruido de los camiones de la avenida se metía por las ventanas sin vidrio doble y se quedaba pegado en las paredes. Era una casa que nunca terminaba de construirse. Siempre había algo a medias, un cuarto sin techo, un baño sin puerta, una escalera que subía a ningún lado porque el segundo piso nunca llegó. Su mamá, doña Carmen, era costurera, se levantaba a las 5 de la mañana y a veces no terminaba hasta las 11 de la noche. Las manos siempre con los dedos marcados por la aguja, la espalda doblada sobre la máquina Singer, que sonaba como un tren pequeño atravesando la sala. Valeria era 4 años mayor que Daniela, y desde el principio las cosas funcionaron así. Valeria era la inteligente, la bonita, la que tenía futuro. Daniela era la chiquita, la que estaba ahí. No es que doña Carmen fuera mala persona, era que estaba cansada, y cuando una persona está muy cansada, toma el camino más fácil, y el camino más fácil siempre es creerle a la hija que habla más fuerte. Valeria hablaba muy fuerte. Daniela recuerda una tarde, tendría como 11 años, que llegó de la escuela con un dibujo que había hecho en clase de arte. Una casa con árboles, el sol en la esquina, pájaros torpes como solo los dibujan los niños. Le había puesto mucho tiempo. La maestra lo había pegado en el pizarrón 2 días. Lo puso sobre la mesa del comedor para que su mamá lo viera. Valeria lo miró primero. Lo giró como si lo estuviera examinando y dijo, parece que lo hizo un niño de primero. Daniela tenía 11 años, estaba en quinto. Doña Carmen no dijo nada. Siguió doblando ropa. El dibujo terminó en el cajón de las cosas sin lugar. Esos cajones que todas las casas tienen donde van las cosas que nadie sabe dónde poner porque nadie sabe realmente si importan. Los años pasaron con esa misma textura. Valeria terminó la prepa, entró a estudiar administración en una universidad privada que doña Carmen pagó con un préstamo que tardó 5 años en liquidar. Daniela estudió en la pública, trabajando los fines de semana en una papelería del centro donde el olor a tóner y a papel nuevo se le quedaba en la ropa hasta el lunes. Nadie le ofreció un préstamo, nadie se lo negó tampoco, simplemente nadie preguntó si lo necesitaba. Se recibió de contadora a los 23, sola, con su título, en una ceremonia a la que fue doña Carmen y a la que Valeria no fue porque tenía un compromiso. Daniela guardó las fotos en una caja. En todas sale sonriendo de ese modo suyo, ese modo que todavía no entendemos bien. Para cuando Daniela tenía 27, Valeria ya estaba casada con un hombre que tenía dinero heredado y poco trabajo propio. Vivían en Interlomas. Iban a cenar a la casa de doña Carmen los domingos y llegaban con una botella de vino que dejaban sin abrir y se llevaban de regreso. En esas cenas, Valeria tenía una frase que usaba seguido. Daniela siempre fue la que no supo para dónde iba. Lo decía como si fuera un hecho geográfico, como si fuera el clima. Doña Carmen asentía despacio, con esa fatiga que se vuelve costumbre. Daniela comía su sopa y no decía nada, pero por las noches, de regreso en su departamento rentado de 20 metros cuadrados en Portales, donde la tubería hacía un ruido extraño cada vez que el vecino de arriba abría la llave, Daniela abría su computadora y seguía trabajando en algo que nadie en su familia sabía que existía. Daniela había empezado a llevar las cuentas de una pequeña empresa de distribución cuando tenía 25. Era un cliente chico, casi accidental, un señor que vendía refacciones para maquinaria industrial y que no entendía nada de números. Le pagaba poco, pero Daniela encontró en esos números algo que otros no veían, rutas de dinero que se perdían, costos que podían reducirse, oportunidades que estaban ahí quietas esperando que alguien las mirara de frente. Le propuso al señor una reestructura. Él dudó 3 semanas, luego dijo que sí. En un año, las ganancias del negocio subieron 42%. El señor le subió el pago y le presentó a otro cliente, que le presentó a otro. Para cuando Daniela tenía 30, ya llevaba 6 empresas, no lo anunciaba, no tenía redes sociales llenas de fotos con frases de motivación.
Seguía viviendo en Portales, aunque ya había cambiado el departamento por uno más grande, con ventana a un patio donde había una jacaranda que en marzo llenaba el piso de flores moradas. En esa época, doña Carmen empezó a enfermarse. Fue despacio, como suelen ser esas cosas. Primero el cansancio, luego los mareos, luego el diagnóstico que nadie quiere escuchar, pero que de algún modo ya sabías que iba a llegar. Daniela era la que iba al hospital, la que hablaba con los médicos, la que anotaba los medicamentos en una libreta y los compraba y los organizaba por día y por hora en uno de esos pastilleros de plástico que se sienten muy de abuela pero que funcionan. Valeria iba los sábados, llegaba con flores y con ese perfume suyo que costaba lo que Daniela ganaba en un día bueno, se sentaba 40 minutos, le decía a doña Carmen que se veía bien cuando no se veía bien y se iba. Doña Carmen desde la cama le decía a Daniela: tu hermana es tan atenta. Daniela acomodaba el pastillero y no decía nada. Fueron 2 años así. Cuando doña Carmen murió, dejó una casa y algunos ahorros. No era una fortuna, era lo que una mujer que trabajó toda su vida cosiendo ropa ajena pudo guardar. Tenía valor sentimental y tenía valor real, ese valor que se mide en metros cuadrados y en pesos. No había testamento claro, o sí lo había. Eso fue exactamente el problema. Valeria apareció con un documento 3 días después del funeral. Lo había gestionado ella, dijo. Doña Carmen lo había firmado 6 meses antes, cuando ya estaba enferma, y los días buenos y los días malos eran difíciles de separar. Todo quedaba para Valeria, la casa, los ahorros, todo, para Daniela, nada. Daniela leyó el documento 2 veces, lo dobló con cuidado, lo puso sobre la mesa, y entonces llegamos al momento donde empezamos, al sobre abierto, a los 8 testigos, a la voz de Valeria que sonaba como siempre, como si estuviera haciendo un favor. Mamá me lo dejó a mí, tú siempre fuiste la que no supo administrar nada. Daniela sonrió. Nadie entendió esa sonrisa todavía. Lo que Valeria no sabía, lo que nadie en esa sala sabía, es que Daniela había estado esperando este momento desde hace exactamente 4 meses, no de manera vengativa, no con un plan elaborado de película, sino de la manera más simple y más letal, sabiendo algo que los demás no sabían y dejando que el tiempo llegara solo. 4 meses antes, cuando doña Carmen todavía estaba viva, pero ya muy débil, Daniela había hablado con un notario, no el mismo que Valeria usó después, uno diferente, uno que le recomendó un colega suyo de trabajo, un hombre mayor con lentes de armazón grueso y manos de alguien que ha pasado mucho tiempo firmando cosas importantes. Le había contado la situación, el estado de salud de su mamá, la dinámica familiar, su preocupación. El notario la había escuchado sin interrumpirla, luego le había explicado con paciencia cómo funciona un testamento, lo que hace válido a un documento, lo que lo invalida, las condiciones médicas que pueden afectar la capacidad legal de una persona para firmar, los plazos, los procedimientos. Daniela tomó notas en su libreta, la misma libreta de los medicamentos. Cuando salió de esa oficina, que olía a madera vieja y a café de olla, el sol de las 3 de la tarde le pegó directo en la cara y cerró los ojos un momento. No hizo nada más ese día, esperó. La reunión con el documento de Valeria fue el viernes. El lunes siguiente, Daniela fue a la oficina del notario con su libreta, con el expediente médico completo de su mamá, con las fechas exactas de los días malos y los días buenos, y con algo más, el testimonio escrito de la enfermera que había atendido a doña Carmen en casa durante los últimos 3 meses. La enfermera se llamaba Rocío, era una mujer de unos 50 años, directa, de las que no adornan las cosas. Había visto a Valeria llegar los sábados con flores. Había visto a Daniela llegar todos los días con el pastillero. Cuando Daniela le pidió que describiera el estado cognitivo de doña Carmen en los meses anteriores a su muerte, Rocío dijo: hay días que no recordaba en qué año estábamos. Me preguntaba 3 veces en una tarde si ya había comido. Daniela le agradeció. Rocío preguntó si podía ayudar en algo más. Daniela dijo que ya había ayudado suficiente. El proceso legal no fue rápido. Estas cosas nunca son rápidas. Fueron 6 meses de papeles, de fechas, de llamadas con el notario, de un juzgado familiar donde el aire huele a papel mojado y a café malo de máquina. Valeria se enteró de que Daniela había iniciado un proceso legal por una llamada de su propio abogado. Llamó a Daniela inmediatamente. ¿Me estás demandando? Su voz tenía algo que Daniela no le había escuchado antes. No era enojo, era algo más parecido al miedo. Estoy solicitando una revisión del documento, dijo Daniela, tranquila, como si estuviera explicando un estado de cuenta. Eso es lo mismo. No exactamente. Valeria subió el tono. Mamá me lo dejó a mí porque ella sabía que tú eres incapaz de... Valeria. Daniela la interrumpió, suave. Hablamos cuando salga la resolución. Y colgó. Eso nunca le había pasado a Valeria. Nadie le colgaba. Durante esos 6 meses, Valeria intentó de todo. Llamó a los tíos para que hablaran con Daniela. Los tíos llamaron a Daniela. Daniela los escuchó con educación y dijo que prefería que todo quedara en manos del juez. Los tíos no supieron qué más decir. Valeria se apareció un domingo en el departamento de Daniela. Tocó el timbre varias veces. Daniela vio por la ventana que era ella.
Fue a la cocina, se hizo un té de manzanilla y se sentó a leer. Valeria tocó 16 veces. Daniela las contó. Después de la 16 se fue. La jacaranda del patio tiró flores moradas sobre el suelo de cemento toda esa tarde. La resolución llegó un jueves. Daniela estaba en su oficina, que para ese entonces ya no era el cuarto de Portales, sino un espacio propio en una colonia de Roma Norte, con ventanas grandes y una planta en la esquina que le había regalado uno de sus clientes. El teléfono sonó. Era el notario. Habló 2 minutos. Daniela escuchó. Cuando colgó, se quedó quieta un momento mirando la planta. Luego abrió su agenda y escribió 2 cosas: la hora de la reunión de la semana siguiente y el nombre de una empresa de bienes raíces. No llamó a nadie. No mandó ningún mensaje. La reunión de entrega de resolución fue citada en la misma notaría donde todo había comenzado, el mismo cuarto con madera oscura, el mismo olor. El notario de armazón grueso estaba sentado. Valeria llegó con su abogado y con su marido, que se acomodó el cuello de la camisa 3 veces en los primeros 2 minutos. Daniela llegó sola, se sentó, puso las manos sobre la mesa. El notario leyó la resolución en voz alta. El documento firmado por doña Carmen fue declarado inválido. La fecha de firma coincidía con un periodo documentado de deterioro cognitivo severo. El testimonio de Rocío, combinado con el expediente médico, había sido suficiente. La herencia volvía a dividirse según la ley, mitad para cada hija. El cuarto se quedó en silencio, un silencio que tenía peso. El marido de Valeria dejó de acomodarse el cuello. El abogado de Valeria empezó a escribir en su libreta sin decir nada. Valeria tenía los ojos fijos en el centro de la mesa, en un punto que no era nada. Daniela no dijo nada. No sonrió esta vez. Valeria levantó la vista. Con esa voz que ahora sonaba diferente, más chica, dijo: «Pudiste haberme llamado. Pudimos haber arreglado esto entre nosotras». Daniela la miró un momento. «Tú siempre dijiste que yo no sabía administrar nada». Pausa. «Esto lo administré bien». Se levantó, recogió su carpeta, les agradeció al notario y a su asistente, y salió. Afuera el sol de Ciudad de México en octubre tenía ese color naranja de tarde que lo pone todo un poco irreal. Daniela caminó 2 cuadras, entró a una cafetería, pidió un café americano y llamó a la empresa de bienes raíces que había anotado en su agenda. Vendió su parte de la casa 3 semanas después. Con ese dinero y los ahorros que ya tenía, compró su propio departamento, no en Interlomas, no en Roma Norte, en Coyoacán, cerca de un parque con árboles grandes, donde los domingos hay gente leyendo en las bancas. El departamento tiene una ventana que da al oriente. En las mañanas entra el sol directamente. Valeria intentó contactarla 2 veces después de la resolución. Un mensaje que decía que quería hablar, otro que decía que lo sentía. Daniela los leyó. No contestó ninguno. No fue decisión dramática, no fue odio, fue simplemente que Daniela ya no tenía energía que perder en esa dirección. Bloqueó el número un martes por la noche mientras escuchaba música, tan sin emoción como cuando bloqueas a alguien que te manda publicidad. Los tíos dejaron de llamar eventualmente. El negocio de Daniela siguió creciendo. Para el año siguiente llevaba 14 empresas. Una de sus clientes, una mujer que dirigía una manufacturera en Querétaro, la invitó a dar un taller sobre finanzas para pequeñas empresas. Daniela lo dio, le fue bien, dio otro y otro. No sabe si Valeria está bien o mal, no pregunta, no porque le desea algo malo, sino porque genuinamente ya no es parte de la historia que está viviendo. Hay cosas que uno carga mucho tiempo pensando que son parte de uno, y luego un día las sueltas y descubres que eras tú el que las sostenía y que sin ellas caminas diferente. La jacaranda del patio de Portales ya no es de Daniela, pero en Coyoacán, frente al parque, hay un árbol que en marzo también tira flores moradas. Este año, Daniela lo vio florecer desde su ventana con el café en la mano, y le pareció suficiente.